La guerra entre Israel e Irán no es un conflicto más. Es la señal de que hemos entrado en la fase final de un plan secreto para destruir el cristianismo y entronizar una religión global sin Dios. Un plan trazado por las élites masónicas hace más de 150 años. 3 guerras mundiales serían necesarias para colapsar la fe y abrir el camino al reinado del adversario. 2 ya ocurrieron y la tercera ya comenzó. La estamos viendo con la guerra entre Israel e Irán. Y no es teoría, está documentado. Y los hechos de los últimos 2 siglos lo confirman paso a paso. Aquí veremos cuál fue y de dónde surgió el plan original, cómo fue ocultado y por qué el enfrentamiento actual entre Irán e Israel es la fase final de ese plan de hace 2 siglos. Quédate porque lo que estás por ver puede cambiar tu forma de ver la historia y lo que viene. Pocos textos han sido tan silenciados, manipulados o desacreditados como la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, 2 masones grado 33, escrita en 1871. La conocimos gracias al autor William G. Carr, ex oficial de inteligencia naval canadiense, quien aseguró haberla visto en los archivos del British Museum antes de que desapareciera misteriosamente del acceso público. La carta delineaba 3 guerras mundiales, necesarias para destruir las religiones tradicionales y fundar una nueva era luciferina. Según Carr, este documento fue mostrado a investigadores selectos por un bibliotecario, pero posteriormente fue retirado sin explicación, lo que generó aún más sospechas. En ese texto, Pike anunciaba una primera guerra mundial para derrocar al zarismo y establecer el comunismo ateo. Una segunda guerra mundial que permitiera el ascenso del nazismo y el nacimiento del Estado de Israel, que sucedió en 1948. Y una tercera guerra mundial entre el Islam y el sionismo político que colapsaría la fe, el orden global y abriría paso al culto luciferino. Y es esta la que está en marcha con epicentro en el actual conflicto entre Israel e Irán. Y aunque muchos han intentado tachar el documento como fraude, su autenticidad es reafirmada por su exacto cumplimiento. El plan es masónico y luciferino. Albert Pike era general, masón y un ocultista consumado. Su libro Morals and Dogma es una especie de catecismo esotérico para los altos grados del rito escocés. En él, Pike afirma que la verdadera luz es la que trae Lucifer, no Cristo. En una carta dirigida a los grados 33, Pike escribió: la verdadera religión es la adoración de Lucifer, el portador de luz. Esto no es simbolismo vacío. Pike se inspiraba en doctrinas gnósticas y luciferinas. Su visión del mundo es la de un Dios opresivo tratando de sofocar a un Lucifer liberador. Por eso para él las guerras no eran solo mecanismos políticos, sino rituales globales de purificación. Cada conflicto desestabilizaba creencias, sacrificaba vidas humanas como ofrenda y allanaba el camino hacia una nueva era sincrética, donde Lucifer sería adorado como el portador de paz. La estrategia era simple pero devastadora. Primero, eliminar las monarquías cristianas y el catolicismo dominante con la Primera Guerra, y dar paso al comunismo ateo que fue profetizado por Fátima como el gran enemigo. Luego, crear otro enemigo ideológico perfecto, el nazismo, para justificar el reordenamiento posbélico y dar paso al sionismo político, debilitando al cristianismo mediante el Holocausto. Pero la pieza clave siempre fue la Tercera Guerra. Según Pike, el Islam radical y el sionismo político
debían enfrentarse en una guerra de aniquilación mutua. El resultado no debía ser la victoria de uno, sino la desesperación de todos. Cuando las masas quedaran hartas de conflictos religiosos, aceptarían una nueva religión global. Una fe universal sin dogmas, centrada en el hombre, en la tierra, en la tecnología y en el fondo en Lucifer disfrazado de luz. Y el 13 de junio de 2025, Israel lanzó un ataque aéreo masivo contra instalaciones militares de Irán en lo que llamó una acción preventiva frente al supuesto avance nuclear iraní. Irán respondió con una lluvia de drones y misiles sobre Israel, obligando al país a cerrar su espacio aéreo. El gobierno de Estados Unidos manifestó su apoyo total a Israel, mientras que China y Rusia exigieron el cese inmediato del fuego y advirtieron a Estados Unidos que no interviniera. El estrecho de Hormuz fue cerrado temporalmente por la Guardia Revolucionaria iraní. No es un conflicto más. Es el enfrentamiento entre el Islam radical y el sionismo político, tal como lo predijo Pike. El conflicto está tocando los puntos sensibles que él describió: religión, energía, seguridad global, miedo masivo. Y todo está ocurriendo exactamente como se diseñó. El estrecho de Hormuz es un punto geoestratégico donde transita el 30% del crudo mundial. Irán ha amenazado muchas veces con cerrarlo, y en esta ocasión lo hizo parcialmente durante las primeras horas tras el ataque israelí. La tensión desestabilizó el precio del petróleo y del gas, y eso a su vez afecta a las monedas, la inflación y los suministros globales. Pero lo importante no es solo económico, es el miedo. Pike decía que el caos debía ser total para justificar la instauración de un nuevo orden. Y nada genera más caos que una crisis energética, combinada con una de escasez y con un conflicto que puede terminar en riesgo nuclear. Todo está conectado. El petróleo como presión, la escasez como arma y los misiles nucleares como una posibilidad cercana. Las élites no buscan solo controlar territorios, buscan colapsar el sistema para reconstruirlo desde las ruinas. Y el plan no termina con bombas ni tratados de paz. Termina con el reemplazo espiritual. Las guerras religiosas deben dejar tan heridos a los pueblos que estos renuncien a su fe. Y desde antes se está promoviendo una fraternidad universal, que pone en pie de igualdad a todas las religiones. Se construyen templos abrámicos, se celebran encuentros interreligiosos incluso en Eucaristía. Y se propone un pacto mundial espiritual que reemplace el cristianismo, el islam y el judaísmo tradicionales. El objetivo es suprimir todo lo que implique revelación, pecado, redención o verdad objetiva. Y lo que queda es un espiritualismo vacío, emocional, centrado en el bienestar, la ecología, el progreso humano. Una religión sin Dios, o peor, con un falso Dios. Los noticieros presentan la guerra entre Israel e Irán como un conflicto geopolítico, pero es una batalla espiritual. En juego no está el control de un territorio, sino el alma del mundo. Y Jerusalén es clave, es donde los judíos esperan reconstruir el templo y donde convergen los intereses de las tres religiones monoteístas. La guerra en esa zona es más que militar, es simbólica. A tal punto que fíjate que el ataque ocurrió el 13 de junio, aniversario de la segunda aparición de Fátima. Ese mismo día en que la Virgen advirtió que varias naciones serán aniquiladas. Lo cual llegará si no hay conversión, según la absoluta mayoría de las apariciones marianas. Y después del caos no viene la paz, según el plan de Pike. Lo que viene es una reorganización global profundamente anticristiana. Se trata de que el mundo acepte una estructura espiritual, política y cultural
que niegue por completo a Cristo. Un sistema anticristiano porque destruye la noción de pecado y gracia, sustituye la verdad revelada por la opinión colectiva, rechaza la Eucaristía y entroniza al ego humano, y elimina la figura del Salvador y propone la autosalvación tecnológica o ecológica. Es luciferismo puro. Y ese es el objetivo real del plan: crear un mundo donde Cristo ya no tenga lugar y donde todo lo sagrado sea borrado para siempre. Bueno, de acuerdo a esto, estamos presenciando la última fase del plan masónico luciferino de Albert Pike para quitar al cristianismo de en medio. Ahora, si te gustó esto que contamos, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal activando la campanita en todas, así no te pierdes nuestros videos. Y si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, puedes hacerlo a través de Patreon o desde YouTube. Y me gustaría preguntarte si ves más evidencias de que el plan se está cumpliendo o no. Que Dios te bendiga y el Señor te permita discernir con claridad.